Bienvenidos, amados hermanos, que el Padre les bendiga, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a orarle al Señor, vamos a pedirle al Padre que en su bendita misericordia nos hable, nos instruya, nos enseñe, nos dé más de Él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, y te pedimos, en el nombre poderoso de Jesús, manifiesta tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu perdón sobre nuestras vidas, Señor. Te pido que tu bendición se manifieste en nosotros de una manera sobrenatural, Señor. Padre, te doy gracias y te pido en el nombre poderoso de Jesús, enséñanos a temer tu nombre, enséñanos a amarte a ti, Señor, sobre todas las cosas, y que tu palabra, Señor, se plante en nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bienvenidos, amados, los que se van agregando y los que estén agregándose más adelante y los que mucho más adelante estén al alcance de mi voz. Que el Señor les bendiga. Quiero, con la ayuda de Dios, empezar a compartir una serie de temas acerca de los profetas menores. Buenas noches, bienvenidos. Que es una voz que empieza a clamar, que empieza a levantarse para llamarnos a nosotros a algo nuevo. Y hoy vamos a hablar acerca del libro del profeta Oseas. Y he titulado a este mensaje El amor que no se rinde. Hay algo que sucede desde el corazón de Dios. Hay algo que en el corazón de Dios, hermanos, se palpa, se ve. Y es lo incondicional de su amor hacia nosotros, sus hijos. Y quisiera por un momento, quisiera que imagines algo conmigo, que imagines que Dios te empieza a hablar y Dios te dice, y lo primero que Dios te dice es, yo quiero que tu vida sea una ilustración viviente de cómo es mi relación con mi pueblo. Y debido a ello, debido a como yo quiero que sea tu vida, yo quiero que tú te cases y tu matrimonio va a ser una ilustración viviente de cómo es mi relación con mi pueblo. Y te aseguro que la mayoría de nosotros diría, Señor, ¿y no hay otra forma de ejemplificar esto? Y te aseguro que entraríamos en un serio conflicto, pero eso es exactamente eh, lo que Dios le pidió a Oseas. ¿Por qué? Porque creo que no hay metáfora más fuerte para describir lo que somos un pueblo amado, pero un pueblo que constantemente traiciona a Dios. Entonces, el amor de Dios es tan fiel que persigue, disciplina, restaura a un pueblo que constantemente lo traiciona. Y eso somos tú y yo. Y aquí hay algo impresionante porque Oseas levanta su voz y profetiza al reino del norte de Israel en los años finales, antes del exilio asirio, durante el reinado de un rey que se llamaba Jeroboam II. Y este fue un tiempo de prosperidad económica y de aparente estabilidad política, pero de profunda corrupción espiritual. Había mucha corrupción, había idolatría en Betel, en Dan, había alianzas políticas en lugar de tener confianza en Yahweh, había injusticia social y había un culto de parte del pueblo que no tenía fidelidad en el corazón hacia Dios. Entonces, te estoy poniendo el contexto, ¿verdad? El libro de Oseas abre con un acto simbólico y es algo extremo
y Dios manda a Oseas a casarse con una mujer infiel, y el nombre de esta mujer era Gomer. Y le manda a Oseas a ponerle a sus hijos nombres proféticos. El matrimonio del profeta se convierte en parábola viviente de la relación de Dios con Israel. Se convierte en un pacto de amor traicionado por la infidelidad del pueblo. Y entonces los nombres de los hijos que Dios le da a Oseas son Jezreel, Lo Ruhamá y Lo Ami. Y estos tres nombres anuncian un juicio, anuncian el retiro de la misericordia y anuncian la ruptura del pacto. Y entonces, en ese contexto, espero que me vaya siguiendo, no el contexto del libro. En Oseas, capítulo 1, verso 19, hay cosas que empiezan a responderse. Y entonces hay una respuesta a una pregunta dolorosa. Y la pregunta es, ¿qué hace Dios cuando su pueblo, al que ha amado, ya no lo ama? Mira qué impresionante es esto. Entonces, el texto muestra que el amor de Dios es tan serio que incluye una disciplina severa. Pero esa disciplina de Dios no deja de ser amor. Entonces, quiero empezar enseñando, diciendo que Dios ama a un pueblo que no lo ama. Oseas 1, verso 1 al 9, es una declaración. Habla del amor de Dios y habla de ese amor de Dios que inicia incluso cuando nosotros no respondemos a ese amor. Entonces viene Dios, y este es un mensaje fuerte. Viene Dios y le dice a Oseas, ve y tómate por mujer a una prostituta. Y lo que estaba tratando Dios era de darle un mensaje encarnado, haciendo notar que Israel es Gomer. Y lo que sucede es que este Israel, que es Gomer, corre detrás de otros amantes espirituales. Y entonces el significado de los nombres de los hijos que Oseas tiene con Gomer son: el primero, Jezreel, que significa Dios va a sembrar juicio. El segundo es Lo Ruhamá, que significa no compadecida. Y el tercero es Lo Ami, que quiere decir no es un pueblo mío. Entonces lo que realmente empieza a hablar aquí, cada uno de estos nombres, es la idea de lo que Dios quiere hacernos ver a nosotros. El primer nombre, Jezreel, es tan importante porque juega con dos ideas y habla de un juicio que quiere decir Dios dispersa, porque Dios va a dispersar hacia el exilio a su pueblo. Pero habla también de una esperanza, porque Él va a volver a sembrar al pueblo en la tierra. Entonces Dios dispersa. Pero la forma y la razón por la que Dios dispersa, la razón por la que Dios muchas veces trae tratos a nuestras vidas, de la manera en la que lo hace, es porque Él no solamente dispersa para destruir, sino también lo hace para replantar. Entonces Dios está diciendo aquí, va a venir un juicio, te voy a dispersar en el exilio, pero viene esperanza. Porque todo lo que Dios hace en nuestra vida se basa en esos dos extremos. Hay juicio, pero hay esperanza. Y la esperanza era que Él iba a volver a sembrar al pueblo en la tierra. Entonces, cuando Dios dispersa, oye esto, y esto es bien importante, Dios dispersa no solo para destruir, sino que dispersa para replantar. Y ese es el significado del primer hijo. El segundo nombre es la no compadecida, no amada, no tendré más misericordia. Entonces es un golpe al corazón del pueblo que ha abusado de la gracia. Y entonces el pueblo necesitaba escuchar que Dios retira su compasión. Y entonces esto empieza a confrontar. Y este es un mensaje aún actual, porque Oseas es un libro actual también, que nos debe servir a nosotros para hacer entender y confrontar a la gente que presume de la gracia sin tomar en serio la fidelidad.
Y golpea el corazón porque aquel pueblo que ha abusado de la gracia escucha que Dios les va a retirar la compasión. Y entonces lo que provoca es una confrontación terrible y lo que hace es que empieza a hacer que la gente considere el tomar en serio el ser fieles a Dios. Por eso es algo bien necesario. El tercer nombre, lo ami, que significa no es mi pueblo, es la inversión. Es lo contrario a lo que el Señor dice. Seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Entonces lo que está mostrando ese nombre es que la relación del pacto no es automática y no es mecánica. Porque la infidelidad persistente tiene consecuencias reales. Entonces es lo contrario de seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y muestra que la relación de pacto no se da si nosotros no buscamos ser fieles a Dios. Entonces cuando tú empiezas a leer la Biblia en esta primera etapa de Oseas, tú puedes leer Éxodo 19:46, puedes leer Deuteronomio 28:15, en donde Dios está empezando a hablar. Pero cuando tú llegas a Oseas capítulo 2, verso 14, te vas a dar cuenta que los nombres de juicio que Dios le había dado a los hijos de Oseas se transforman en nombres de restauración. Lo ami se vuelve ami. Y es impresionante. Y es algo que tenemos que entender. Se revierte todo. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que entender? Que en medio de la enseñanza de Oseas hay malinterpretaciones muy comunes al libro. Una de ellas, esta es la introducción, ya voy a ir avanzando. Una de las malas interpretaciones es tomar el matrimonio de Oseas como un mandato para decisiones matrimoniales. El texto de Oseas presenta un acto profético único y no un modelo para imitar. El punto no es cásate con alguien destructivo, sino es mostrar de una forma dramática la paciencia, el dolor del amor de Dios ante la infidelidad de su pueblo. Y eso es algo que tenemos que entender nosotros. Porque Dios lo que quiere es que nosotros tengamos esperanza. Cuando lees los nombres de los hijos, se muestra cómo se invierte aquel juicio real, pero nos deja ver la intención de Dios de restaurar. Por eso no solo podemos predicar condena, sino que debemos predicar también la promesa de restauración. Porque si solo predicamos la condena de Oseas sin predicar la promesa de restauración, anulamos la razón del libro de Oseas. Ahora, tampoco podemos hablar de Oseas solo como el pecado de Israel o como solo llamarlo inmoralidad sexual. Porque la prostitución que habla de Gomer es una metáfora de idolatría. Es una metáfora de confianza en alianzas políticas. Es una metáfora de la injusticia social y de un culto sin intención hacia Dios. Y por eso es algo que nosotros necesitamos entender. Oye esto, en Oseas, el Dios del pacto se deja conocer no como un legislador distante, sino como un esposo herido, cuyo amor persiste incluso cuando sus propias palabras deben ser: ustedes no son mi pueblo. Entonces a Dios, en medio del dolor que a él le causa por el juicio, se niega a aceptar una relación de apariencia sin fidelidad. Y aquí es en donde nosotros debemos tener muchísimo cuidado. ¿Sabes por qué? Porque nosotros podemos estar teniendo una relación con Dios de apariencias. Y eso es bien delicado. Puedes aparentar que sí, buscas a Dios. Pero al final, ¿quién te va a decir que no es cierto? Si solo tú y Dios lo saben.
Cuando verdaderamente yo tengo que entender 3 cosas importantes que me enseña el libro de Oseas. 1, Dios ama primero. 2, Dios ama sabiendo quiénes somos. Y 3, Dios nos ama incluso cuando nosotros no respondemos a su amor. Impresionante. Esto es algo así como un hijo rebelde y un padre que lo está buscando. Como ese padre pasa noches sin dormir. Como ese padre llama constantemente a aquel hijo y nunca le responde. Pero el padre sigue teniendo una esperanza que no muere. Y la esperanza que tiene el padre de encontrar a su hijo no depende del comportamiento del hijo, sino depende del corazón del Padre. Y así es como Dios nos ama a nosotros. El amor de Dios no depende de nuestras acciones. Él nos va a seguir amando. Pero nosotros debemos tener cuidado de no estar teniendo una relación con Dios que no honre la fidelidad a su nombre. No podemos estar jugando en los extremos. Hoy estoy en el mundo y mañana estoy con el Señor. Necesitamos ser definidos. Espero que me estés siguiendo aquí. Esto es algo impresionante. Ahora empiézate a preguntar, ¿en qué áreas has sido indiferente al amor de Dios? ¿En qué momento has corrido detrás de otros, entre comillas, amantes? ¿Qué nombre describiría tu vida hoy? ¿Jezreel? ¿Lo Ruama? ¿Lo Ami? ¿Quién te definiría hoy a ti? Ahora hay algo que tengo que entender. Dios siempre toma la iniciativa. Aquí hay algo impresionante. Porque lo que vemos aquí en Oseas es que Dios ama a un pueblo que no lo ama. Y ese amor lo expone al rechazo. Pero lo que culmina el amor de Dios tan poderoso es la cruz en el Calvario. La cruz fue la culminación de ese riesgo que Dios tomó. Ahora, perdona, hermano. Estamos en el año 2026 y hay ídolos que son ídolos respetables también. Hoy la prostitución se ve en la confianza en el éxito, en tu imagen, en la religiosidad. Y Dios nombra esas infidelidades con la misma que nombró a los hijos de Oseas. Y es la razón por la que nosotros debemos tener cuidado. Porque Dios es un Dios que rompe para volver a sembrar. Por eso Jezreel significa dispersar y sembrar. Tengo que entenderlo esto. Tengo que entenderlo. Dios rompe para volver a sembrar. Dios devuelve identidad. Porque en Cristo, aquellos que eran no pueblo, empiezan a ser pueblo de Dios. En Cristo, personas que se sienten descartadas, avergonzadas, no amadas, ahora escuchan la palabra contraria cuando termina aquel juicio y empiezan a llamarse, son mi pueblo, la compadecida. Entonces, si Dios nos ama aun cuando no lo amamos, porque Dios nos ama a nosotros, a pesar de nosotros. Pero ¿qué hace cuando nos alejamos? Dios no se queda mirando cuando te alejas. Cuando Dios ve que te estás alejando mucho, actúa para traerte de vuelta. Lo delicado es, amados, que nosotros no entendamos que lo que Dios permitió en nuestras vidas fue para atraernos nuevamente a Él. Fue para destruir aquellos amores que nos estaban robando de Dios. Entonces Dios trae, Dios no se queda pasivo. Dios disciplina para restaurar, no para destruir. Ahora si avanzas más adelante en tu casa, tal vez más después, lee Oseas 2, del verso 2 al 13, hay una declaración de la disciplina de Dios.
que es dolorosa. Pero la disciplina de Dios, oye esto, la disciplina de Dios siempre es un camino hacia la sanidad. Siempre. Siempre, hermano. Dios, como esposo ofendido, presenta cargos contra la madre, contra Israel, por el adulterio espiritual que cometió. Porque el pueblo había atribuido a Baal el grano, el vino, el aceite, que en realidad procedían de Yahweh. El pueblo había celebrado los días de los Baales, como si su prosperidad viniera de otros amantes. Es como cuando nosotros creemos que lo que hemos alcanzado es por nuestra influencia, es por lo que nosotros logramos hacer. Y estamos muy equivocados. En ese contexto, las amenazas de despojo, de sequía, de vergüenza, no son caprichos divinos, sino que son la aplicación de las maldiciones que están descritas en Deuteronomio 28. Maldiciones que vendrán a un pueblo que ha roto la alianza. Pero Dios anuncia la disciplina como un camino a la restauración. Porque la intención de Dios no es destruir a su esposa, sino llevarla al punto donde pueda volver a decirle, tú eres mi marido. Entonces, cada proceso, quizás ahorita están diciendo, pastor, ¿por qué está predicando esto? No entiendo por qué está predicando. Porque los profetas menores gritan que nos volvamos a Dios. Gritan que regresemos a Él. Gritan que volvamos a Él. Oseas es el contexto de Jeremías 2, en donde habla de otro pleito de Dios, en donde le dice Dios a Israel, me dejaste a mí, tu fuente de agua viva. Me cambiaste a mí, que era una cisterna, y me cambiaste por una cisterna rota que no retiene el agua. Me cambiaste a mí. Aquí hay quienes están cambiando a Dios. No le dan la prioridad. Tienen la oportunidad de buscar a Dios y no lo buscan. Hacen tiempo para todo. Hacen tiempo para lo que quieren hacer. Pero no hacen tiempo para buscar el rostro de Dios. De eso habla Oseas. Oseas habla de algo terrible. Y Dios le empieza a cerrar el camino a Israel. Dios le pone espinos. Dios le quita lo que ella cree que sus ídolos le dan. La deja sentir el vacío de sus amantes espirituales. Porque el deseo de Dios, cuando ve que nos estamos alejando, es frustrar a nuestros ídolos. Dios permite consecuencias para abrirnos los ojos. Porque la disciplina es amor en acción. No es castigo. Qué poderoso es esto. Por eso no podemos limitar Oseas a un libro romántico. Debemos hablar de Oseas como un libro que define el amor de Dios que no se rinde. De un Dios que a veces va a actuar como aquellos médicos que deben romper el hueso que se fracturó, pero para que sane, donde habrá dolor, incomodidad, pero el resultado final va a ser la sanidad. Solo el que no quiere entender cómo obra Dios va a seguir sufriendo vez tras vez, vez tras vez. Entonces Dios va a cercar nuestro camino. Dios va a levantar muros. Dios va a frustrar nuestros planes, no para destruirnos. ¿Sabes para qué cierra Dios? ¿Sabes por qué Dios cierra las puertas? ¿Sabes por qué hay cosas que no funcionan a veces? ¿Sabes por qué hay situaciones que te ponen un alto?
Porque Dios frustra nuestros planes, no para destruirnos, sino para impedir que lleguemos a amantes que nos matan. Y esto es algo terrible. Porque corremos el peligro de agradecer a Baales, a otros amantes, con vocabulario cristiano. Podemos hablar de Dios, mientras en la práctica atribuimos nuestra seguridad a nuestro sueldo. Pero la disciplina de Dios desenmascara esa doble lealtad. Y hay algo que yo tengo que entender. Hasta los dones pueden convertirse en ídolos. El grano, el vino, el aceite, los adornos, todo lo que Dios nos da puede volverse rival de Dios. Y a veces Dios lo retira. A veces Dios retira el grano, el vino, el aceite, aquellos adornos que nos había dado. ¿Sabes para qué? Con el único propósito. Dios retira todo aquello que nos es de bendición, con el único propósito de recuperar nuestro corazón. Y entonces ahí empieza la vergüenza. La vergüenza es el inicio de la sanidad, no es el final de la historia. Entonces Dios expone la desnudez de Israel, no para dejarla desnuda, para vestirla de nuevo. Te voy a decir algo. La iglesia debe acompañar procesos de disciplina con caminos de restauración. Porque la disciplina es el lenguaje del amor del Padre. Cuando tú lees Hebreos 12 y cuando tú lees Oseas 2, te vas a dar cuenta que juntos muestran que la disciplina es la forma en que Dios se toma en serio nuestra relación. Si Dios no nos disciplinara, sería señal de abandono y no de amor. Si Dios no interviene en tu vida, si Dios no te pone pausa, si Dios no interviene aún en tu cuerpo para extirpar aquello que está mal, Dios no te estaría amando, Dios te habría abandonado. Ahora empieza a preguntarte, ¿qué puertas está cerrando Dios en tu vida? ¿Qué relaciones, qué oportunidades, qué caminos se han frustrado? ¿Qué ídolos está exponiendo Dios en tu corazón? ¿Qué te está haciendo Dios a través de la incomodidad? Hoy es tiempo de reinterpretar el dolor y empezarlo a ver no como abandono, sino como intervención amorosa de Dios. En Oseas 2, Dios no arranca de Israel lo que ama porque se haya cansado de ella. Mira esto, qué terrible, hermano. Dios no arranca de Israel lo que ama porque se haya cansado de ella, sino porque Dios se ha cansado de verla destruirse con sus amantes. Por eso Dios nos quita cosas. Por eso Dios nos mete en procesos que nos llevan a poderlo ver solo a Él. El problema es que no entendemos a veces. Te vuelvo a decir, la disciplina no es el final. Es la cirugía dolorosa sin la cual no habría restauración. Porque la disciplina no es el final de la historia. Porque cuando Dios corrige es porque está preparando el camino para restaurar. Y aquí es donde entra lo glorioso de Dios. Dios restaura con un amor que supera la traición. Cuando tú lees Oseas 2:14 a 3:1, te vas a dar cuenta que el amor de Dios no solo perdona, sino que transforma y renueva. Qué poderoso es esto. Esto es algo poderoso, hermano. Es algo poderoso. Oseas profetiza al reino del norte poco antes del exilio. Tras un periodo de prosperidad, el país está inestable. Hay idolatría que se centra en los Baales.
El pueblo ha usado los dones de Dios, ha usado el grano, el vino, el aceite para honrar a otros dioses con D minúscula. Por eso Dios anuncia la disciplina en Oseas 2:2. Pero en Oseas 2:14 algo cambia radicalmente. El mismo Dios que cerca el camino de la esposa infiel, ahora promete atraerla. Ahora promete llevarla al desierto. Ahora promete hablarle al corazón. El desierto que habla Oseas evoca al primer amor del Éxodo. Dios está provocando un renoviazgo donde Dios vuelve a desposar a su pueblo en justicia, misericordia y fidelidad. Y aquellos nombres de los hijos de Oseas que eran juicio se revierten en nombres de gracia. ¡Qué poderoso! De eso habla Oseas. Oseas funciona en el capítulo 3, verso 1 como un acto simbólico que encarna la restauración. El profeta va y compra de nuevo a su esposa infiel y la hace habitar con él en una relación purificada. Poderoso esto. Oseas está hablando lo mismo de Éxodo 19:3. El primer noviazgo en el Sinaí. Dios toma a Israel como tesoro especial. Por eso Oseas retoma esa imagen de Éxodo 19:3. Me la llevaré al desierto. Porque aquel primer noviazgo en el Sinaí hablaba de la relación de Dios con Israel. Al igual que Jeremías 2:2, recuerda el amor de juventud de Israel en el desierto, que es el paralelo al desierto de Oseas 2:14. Y Dios promete un pacto eterno después de la infidelidad. Al igual que en Ezequiel 16:59, Él le dice, te desposaré para siempre en Oseas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos volvamos a Él. En Romanos 9:25 Pablo cita a Oseas para mostrar cómo Dios hace de un no pueblo a su pueblo en Cristo. Aún en Lucas 15:11, el padre que corre hacia el hijo pródigo encarna aquel mismo amor que restaura más allá, más allá, más allá. Ahora, algo bien impresionante. El amor restaurador no minimiza el pecado. La restauración no borra la gravedad de la traición, pero muestra que la gracia es más grande, no que el pecado era pequeño. Por eso Él tiene que restaurar a Israel. Pero la restauración no borra la gravedad. Tú no puedes leer Oseas 3 como un drama romántico humano. Porque no se trata de idealizar relaciones tóxicas, sino de contemplar el amor único de Dios. Oseas es un texto profético, que si tú lees Oseas después de esta enseñanza, mini enseñanza quizás, no sé cuánto tiempo llevo, Oseas te habla de la perfección del amor de Dios. Yo tengo que entender esto. Entonces Dios lleva a Israel al desierto para hablarle al corazón. El desierto, la prueba, es donde Dios te vuelve a enamorar.
es donde Dios te promete un pacto renovado. Donde Dios le dice, te desposaré conmigo para siempre. Tendrás misericordia, le dice, tú eres mi pueblo. Y es la razón por la que Oseas compra a Gomer y la redime y la restaura. Dios inicia la restauración. Dios paga el precio de la restauración. Y Dios redefine nuestra identidad. De eso habla Oseas. Muchos viven como Lo-Ammi. Aunque Dios ya dijo, tú eres mi pueblo, muchos viven como esclavos. Muchos viven como esclavos, aunque Dios ya pagó el precio de nuestra libertad. Muchos viven como culpables, aunque Dios ya habló misericordia. El desierto es un lugar de reencuentro, no de abandono. Es un amor que paga el precio del rescate. Es un lugar donde Dios da nuevos nombres para viejas historias. Dios toma vidas marcadas y les pone nuevos nombres. A la no amada le pone compadecida. A la no mi pueblo le pone mi pueblo. Se redefine la identidad en el amor de Dios, no en la traición pasada. Porque la restauración va más allá de volver a lo de antes. El te desposaré para siempre de Dios muestra que Dios no solo restaura, sino que establece una relación más profunda, basada en tres cosas: justicia, misericordia y fidelidad. Y aquí hay esperanza para aquellos que traicionaron muchas veces a Dios. Oseas habla a quienes se sienten demasiado lejos. Y Dios les dice, el amor de Dios no ignora la traición, pero lo supera con una iniciativa de gracia que vuelve a buscarnos. En Oseas, el Dios traicionado no se limita a perdonar desde lejos, sino que sale al desierto a conquistar de nuevo a su esposa y paga el precio del rescate. Oye esto, ya voy a terminar. La gracia no es amnesia del pecado. La gracia es un amor que mira la traición de frente y decide escribir el último capítulo con un te desposaré para siempre. ¡Qué poderoso! Estás aquí conmigo todavía. Oseas, del 1 al 3, no es solo la historia de un profeta y una esposa infiel. Es nuestra historia. Podemos llegar a ser Gomer. Podemos llegar a ser aquellos que corremos detrás de otros amores. Puede ser que seamos los que olvidamos a Dios. Puede ser que merezcamos ser llamados, no pueblo mío. Pero oye esto. Pero Dios no ama como nosotros. Porque su amor no se rinde. Su amor no se cansa. Su amor no se agota. Él nos persigue. Él nos disciplina. Y Él nos compra de vuelta. Ese es Dios. El amor de Dios es tan fiel que persigue, disciplina y restaura a un pueblo que constantemente lo traiciona. Pero te voy a decir algo. Para terminar. Si te has alejado, vuelve hoy. Si te sientes estar en disciplina, interpreta tu dolor como una invitación de Dios.
Si necesitas restauración, recibe el amor que te compra y te llama mi pueblo. Ora conmigo. Padre, aquí estoy. He sido infiel, pero hoy vuelvo para que restaures mi corazón, para que me hables. No sé cómo poder agradecerte tu amor, ese amor que no se rinde, Señor, ese amor que supera todo. Y hoy, Señor, te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu fidelidad. Hoy te agradezco, Señor, todo lo que tú has hecho. Y te digo, Señor, aquí estoy. Te necesito, Dios. Te necesito. Haz en mí lo que solo tú puedes hacer, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En ese sentir, si sientes en tu corazón ofrendar o diezmar al Señor, que aparece el número de cuenta donde puedes hacer tu transferencia. Sé que Dios va a bendecir tus finanzas y sé que Dios va a hacer algo poderoso. Oro para que el Señor te prospere, te provea, te dé, para que puedas honrarlo con tus bienes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Antes de que te vayas, te quiero invitar. Esta va a ser la enseñanza del próximo sábado. Estamos hablando de los profetas Eliseo. Próximo sábado a las 4 de la tarde. Espero que puedas acompañarnos. El Señor nos está permitiendo adentrarnos en la Escritura con un propósito. Sé que es con un propósito. Esta es la enseñanza del próximo martes, el libro de Joel. Te invito a que trates de acompañarnos también. El libro de Joel, próximo martes. Sé que Dios quiere hacer algo poderoso en nuestras vidas. Y te invito el día domingo a nuestro servicio para que el Señor permita que nuestras vidas sean cambiadas, transformadas en el secreto de su presencia. Quiero bendecir tu vida. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, los que están ahora acá y los que estén más adelante al alcance de mi voz. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, prospera a cada uno de tus hijos. Y Señor, en el nombre de Jesús, haznos conocer tu gloria, tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por conectarte. Maranata. Nos vemos el sábado.